Cantares, capítulo 3. Y hemos estado viendo que el Espíritu nos ha metido en tiempo de amores. ¿Ya lo metió a usted el Espíritu en tiempos de amores? ¿Sí? Yo le quiero recordar que la novia que no esté amando no se va a ir, no se va a casar. Entonces, mejor que entremos a tiempo de amores. Yo quiero entender que usted, pudiendo haber tal vez salido a pasear en este feriado largo, algunos salieron desde el viernes, no porque no solamente tal vez no tenía los recursos, sino quiero entender que usted por amor vino a buscar al Señor, porque usted lo ama. Entonces tenemos que estar chequeando lo que la palabra del Señor y su Espíritu, porque ¿cuántos saben que el Espíritu del Señor habla? Y Él tiene remas para nuestras vidas. Y en el capítulo 3 de El Cantar de los Cantares, desde el verso 1, nosotros notamos que la amada que ya nos ha dicho tantas cosas en el capítulo 1 y capítulo 2 que no podemos verlo versículo por versículo porque algunos hermanos se cansan de las series. Imagínense si agarráramos versículo por versículo, nos llevamos unos 6 meses. Iba a decir, el hermano Sergio ya no tiene mensaje, solo lo mismo dice. Algunos pueden pensar de esa manera, pero tenemos que entender, hermanos amados, que todo este libro, yo lo que quiero es provocarle a usted apetito para leer la palabra. Para que usted apunte, marque lo que el Señor le está diciendo en casa. Porque si se quiere enamorar realmente, va a tener que percibir lo que el Espíritu, no solo en esta congregación, sino que si el Señor no tarda en venir, está enamorando a aquella que se va a llevar. Que va a tener la prioridad de hacer lo que el Espíritu le dice que haga por amor. Dice amén. La bendita palabra del Señor dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Uno se tiene que preguntar, y yo siempre he sido, hermano, un creyente, que la bendita palabra del Señor nunca tiene cosas por casualidad. No sé si usted cree eso también. Y entonces uno se tiene que hacer preguntas. Una buena manera como el Espíritu Santo a uno le enseña cuando hay apetito de leer su palabra, es que Él nos hace preguntas a nosotros. Yo creo que fue un método sencillo que el Señor usó con el hermano Otto. Porque muchas veces lo ponía a leer y él siempre estaba leyendo. Fue un voraz lector de la Biblia. Y aquel que tiene apetito y continuamente está leyendo la bendita palabra del Señor, de repente a su conciencia, a su mente, suben preguntas. Y no son nuestras porque no somos tan inteligentes. Hay preguntas muy punzantes que nosotros nos damos cuenta que es el Espíritu el que nos pregunta. Pero nos pregunta, como le preguntaban a Juan en la revelación del Apocalipsis, ¿se recuerda usted? Ahí Juan a cada rato le hacían preguntas y le hacían preguntas y le hacían preguntas y no sabía las respuestas. Y generalmente no sabemos las respuestas, pero el Espíritu nos da las respuestas. Y nosotros nos gozamos y subrayamos y ponemos tal vez esa respuesta que el Espíritu nos dio, para que en otro momento, ya sea que lo compartamos o cuando volvamos a leer, el Espíritu nos recuerde. Pero ¿por qué por las noches? ¿Por qué no por el día? Por las noches, dice. Busqué en mi lecho, porque pues obviamente dormimos en un lecho, ¿verdad? En una cama, sea de agua, sea de tabla, sea de colchón duro, colchón suave. Yo últimamente no me acomodo en los colchones, le cuento. Me duele por aquí, me duele por allá, me duermo de lado, me duele el hombro, me duermo boca arriba, me agarra goteo postnasal, me duermo del otro lado. Y entonces solo puedo entender lo que dice mi médico, ¿verdad? Que después de los 50 le viene a uno el síndrome del tamal.
mal aquí, está mal aquí, está mal aquí, está mal por aquí. Pero bienaventurado porque el Señor, a pesar de nuestros problemas físicos, el Señor es bueno, ¿verdad? Y nos puede sanar de diferentes maneras. Pero hemos aprendido, hermano amado, que en las noches hay vigilias. La primera vigilia de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda de 9 a 12. La tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana, que parece ser que es la parte más oscura de la noche. Sí, hemos hablado que los brujos buscan el inicio de la tercera vigilia para hacer sus cosas. Los brujos sí vigilan al pueblo de Dios. El pueblo de Dios solo vigila frente a la tele. No, ¿verdad? ¿O sí? Algunos vigilan frente a la tele, ¿verdad? Ojalá que usted vigile mejor frente al Señor. Pero la cuarta vigilia hemos hablado que es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Y hemos entendido que es un tiempo muy hermoso para buscar del Señor. Pero note que ella dice, busqué en mi lecho. El Cantar de los Cantares hace una enorme analogía con lo que vimos hoy en la escuela dominical. Y si usted le puso atención, porque tristemente, hermano, mire, yo tengo que ser sincero con usted. ¿Quiere que sea sincero con usted? Me da tristeza cuando usted viene tarde y nos oye en la escuela dominical, porque la mesa está servida. Yo creo que Dios está usando a los hermanos con temas familiares que tanto necesitamos, pero escogemos venir tarde, porque esa es una escogencia. Y escogemos venir tarde. Y a veces digo yo, bueno, esta familia debería haber oído ese tema y no vino. Porque yo conozco las necesidades de muchos de ustedes. Pero eso me da tristeza, porque pienso que muchas veces tenemos en poco el culto a Dios. Usted sabe que tuvimos que cancelar el viernes por razones obvias del tráfico. Y yo decía, bueno, esto va a estar abarrotado, pero gloria a Dios porque vino un buen grupo de hermanos. Pensé que iban a venir menos, pero gloria a Dios por ustedes. Pero hermano amado, qué importante es que nosotros nos demos cuenta que la amada entró en una etapa donde ya no estaba el amado, ¿ya se dio cuenta? Y nosotros a veces entramos en esas etapas. Puede ser que usted haya venido en esa etapa donde no percibe al amado, lo está buscando pero no lo encuentra. Y realmente el matrimonio, decía la conclusión de la escuela dominical, si le puso atención. A ver, ¿alguien recuerda un punto muy importante de la conclusión de la escuela dominical que no sea el que la dio? Es una buena manera de ver si usted puso atención. ¿Perdón? Ok. Pero hubo una conclusión que a mí me impresionó. Eso, que el matrimonio es un misterio. Pero la pregunta que hizo el predicador, muy sugestiva, es: ¿no será? Y él dijo todavía que era su pensamiento, pero un pensamiento muy especial, que yo creo que viene de parte del Señor. ¿No será que el matrimonio es un misterio? Porque aquí debemos de aprender a ser uno. Porque lo que vamos a vivir allá es una perfecta unidad con el Señor, obviamente ya transformados. Y entonces yo me ponía a meditar, hermanos amados, que el Cantar de los Cantares es la historia de un matrimonio, de una amada con un amado, que se puede aplicar muy bien los principios para la familia y el matrimonio de la tierra. Pero el misterio más grande es el hecho de que el Hijo de Dios se va a casar con un conglomerado que Él vino a dar la vida por Él. Y esa novia, esa amada, con su cambio de genética, con su cambio interno que hizo el Señor, muriendo en la cruz del Calvario, con ese cambio de genética va a producir en ella la imagen de Cristo. Por eso Él se la va a venir a presentar a ver si se parece a Él, a ver si no tiene mancha, a ver si no tiene arruga, que fue otra de las profecías de esta mañana. Y es que nosotros tenemos que estar pendientes de lo que pasa en el culto. Por eso, hermano, disculpe que yo sea tan estricto.
Yo no sé si usted le quiere pedir otro pastor al Señor que sea menos estricto. Tiene posibilidades de orar, ¿verdad? Para que el Señor se lo dé. Pero no me gusta que la gente esté afuera cuando hay culto. Por ningún motivo. Porque me parece una falta de respeto. Si aquí está el Señor, si nosotros le venimos a hacer culto a Él, ¿por qué no le venimos a hacer culto al hombre? ¿Verdad que no? No venimos a oír a un grupo de alabanza si toca bien o toca mal. No venimos a oír a un predicador a ver si predica bien o predica mal. Venimos a hacerle culto a Dios. Entonces tenemos que ser respetuosos. ¿No cree? Tenemos que estar en su presencia. Mire, un edificio como este, ¿verdad? Que tiene aberturas por aquí, aberturas por acá, que todavía no tiene todo lo que necesitamos. Muchas veces nos hace salirnos, ¿verdad? Yo sé que a veces nos salimos por salud, porque tenemos mucho calor. Después cuando quitemos la carpa, usted me va a decir, hay mucho frío, pastor. Y no nos vamos a poner de acuerdo. Pero lo cierto es que cuando estamos arrobados en la presencia de Dios, porque nos conectamos. En la medida que usted venga conectado desde su casa, usted se va a conectar como con un switch a la corriente de Dios. Y usted entonces automáticamente se va a meter en una atmósfera de Dios. Y no le va a interesar quién vino, quién no vino, que esto y lo otro, sino que usted se va a meter en la presencia de Dios. Porque eso es un culto agradable a Dios. Entonces, hermano, dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Una cosa sabía la amada, que el que andaba buscando amaba su alma. ¿Usted sabe que el Señor ama su alma? Porque ama su alma, lo disciplina. Porque ama su alma, está interesado en que usted realmente y yo nos preparemos para cuando Él venga y estemos listos para esa maravillosa boda que vamos a tener. Porque Él dice que disciplina al que ama. Él disciplina al que ha tomado por hijo. De lo contrario seríamos bastardos, no hijos. Ahora, la amada no lo encuentra. Dice, lo busqué y no lo hallé. ¿Estará usted, hermano, encontrando al Señor en sus oraciones? ¿O será que no ora porque no siente nada? Hermanos, a veces pasamos esas etapas en la vida cristiana. Oramos y no pasa nada. A veces los varones, las cabezas de hogar, los sacerdotes, podemos tener un techo de bronce sobre nuestras cabezas por tratar mal a nuestras esposas. Así lo dice el apóstol Pedro. ¿Lo ha leído? Y a veces, hermanos amados, nosotros podemos tener ese techo de bronce donde no pasa ninguna oración. Todo rebota, todo rebota, todo rebota. Y por eso puede ser que haya varones que ya no oran. Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. Porque como varones somos parte de esa amada. Yo creo que ya se le quitó a usted la idea de cómo lo metemos a usted siendo un hombre en ese conglomerado que parece o se le trata como femenino, ¿verdad? Pero es un conglomerado sin género, llamémoslo así. La novia es hombre y es mujer. La amada es un conglomerado entonces, pero aquí ella lo está buscando. Yo espero que en cada culto usted encuentre al Señor. Si se mete lo va a encontrar. Pero van a haber momentos en que aún en el culto lo encontramos, hermano. Fíjese que muchas veces nosotros nos volvemos críticos del culto. Si usted es un crítico del culto o de cualquier culto y de cualquier iglesia, lo más seguro es que es porque no está amando. Porque, hermanos amados, cuando uno se casa, ¿no es cierto que por lo menos los primeros días y los primeros meses no hay crítica? Todo es amor. Fluye en el ambiente el amor. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué sucede? Algo que me preguntaba el Señor bien tempranito era, ¿y por qué me dejan de amar? Pero me lo hacía ver en cuanto a por qué los hombres, que es la debilidad que desnuda el apóstol Pablo al mensaje a la iglesia de Éfeso, o la epístola a los Efesios en el capítulo 5, cuando dice maridos, y también lo dicen Colosenses, amad a vuestras esposas. Tenemos que entender, los que estamos aquí casados, que una de las tendencias nuestras como hombres es dejar de amar. Entendámoslo.
Porque si lo entendemos, vamos a lograr pedirle al Señor que nos ayude a no dejar de amar. Y si hemos dejado de amar, que Él nos ayude a que el amor crezca, porque ese amor vuelve a crecer. Esa es la gran trampa que el enemigo pone en muchas parejas inconversas o cristianas aún, porque el divorcio dentro de los cristianos se está abundando demasiado. Hay algo que se está rompiendo, hay algo que está mal, hay mucha dureza en el corazón, y por eso muchas personas están llegando, incluso cristianos, a creer que es mejor divorciarse. Y la razón es porque muchos hombres dicen: ya no la amo. Eso es muy común oírlo en la consejería. Pero también hay muchas mujeres que ya no aman. Entonces, ¿dónde está el punto que el amor baja? Porque tal vez si lo logramos ver en la atmósfera terrenal, porque lo vemos, lo observamos, o tal vez hasta lo puede estar usted experimentando, vamos a entender por qué nuestro amor tiende a bajar para nuestro amado. El amado no estaba. ¿Lo lee bien? Lo buscó de noche, no lo encontró. ¿Por qué cree que ella lo estaba buscando? Porque quería tener intimidad con él. Obviamente, nosotros tenemos que entender en nuestra aplicación que la amada debe de anhelar tener intimidad con el amado. Y por eso es tan llamativo. Hay cosas que impactan tanto que algunos se atreven a decir en las redes. Dice: por lo menos ahora vamos a saber que la falta de oración no es por falta de tiempo. Porque vivimos en un tiempo en el cual la iglesia, los cristianos, ocupan más tiempo en las redes que en orar. Y muchas veces decíamos que la excusa para no orar era porque no teníamos tiempo. Estábamos demasiado ocupados. Pero ahora se ha demostrado que el Hijo de Dios tiene tiempo para las redes, pero no tiene tiempo para la oración. Y es una trampa. Con honestidad le digo, yo no sé si el Espíritu en el tiempo final nos va a pedir que tiremos los celulares. Y algunos dicen: no, ay, me avisa, porque si lo tengo que tirar, que sea un frijolito. Usted ya se puso a pensar que nadie de nosotros, por lo menos cuando nosotros fuimos adolescentes o fuimos niños o jóvenes, se podía pensar que alguien iba a invertir 9,000 quetzalitos en un celular. ¿Qué indica eso? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, se volvió tan atractivo esto que aquellos como Apple, ¿cuál es la competencia de Apple? Samsung, se volvieron tan millonarios, hipermillonarios. Es porque lograron algo que atrajera a la gente. Venden millones y millones de celulares que son un aparato de comunicación y que se volvieron tan prolíficos que en realidad ahí tiene usted una alta tecnología porque tiene una computadora. Yo tenía que ver, ahora se llaman webinar, de un hermano mexicano que quiere que haga de esos webinar con la ruta de los celestes, el tema del libro. Y me mandó una membresía y empezaba a las 6 en punto. Y como iba para el funeral, me llamó la atención que podía seguir viéndolo en mi carro. O sea, tiene grandes ventajas la tecnología de estos tiempos, solo que es sumamente peligrosa. Porque mucho del Hijo de Dios, mucho del que quiere y anhela casarse con Él, tiene intimidad con el celular, pero no tiene intimidad con el Señor. Está buscando debajo de la almohada el celular. Se pone nervioso si se le termina la carga al celular. Anda con 2 o 3 conectores, porque no puede vivir sin celular. Es una vida conectada completamente, pero no con Dios. Y si somos honestos, un 90% de lo que se ve en las redes es basura. No sirve para nada. Pero no es el tema las redes, pero sí tiene que ver, porque la amada, cuando no lo encontró y no lo halló,
Yo quisiera que en esta mañana usted se ponga a pensar y sea muy honesto con usted mismo. Aquí está el Señor. Usted lo tiene adentro en su corazón. Tiene el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo yo creo que le ha estado hablando. Y le ha estado diciendo que no están en la intimidad que antes tenía. Ya te pusiste a pensar que esta amada del capítulo 3, que ya no encontró al amado, se parece a la iglesia de Éfeso. Porque la pregunta que hay que hacerse es: ¿por qué se fue el amado? ¿Por qué se fue el amado? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué ya no sentimos la presencia del Señor como antes? Porque la iglesia de Éfeso desnuda aquel concepto del primer amor famoso, ¿verdad? Que desde niño he oído acerca, mensajes, enseñanzas del primer amor. Y yo creo que todos nosotros experimentamos el primer amor, ¿no es cierto? La pregunta es: ¿estamos en el primer amor todavía? ¿O no? Nota, hay pocos amenes. Y es mejor ser sinceros. Pero si no estamos en el primer amor, puede ser que, mire, yo aquí tengo que hacer los ejemplos de la vida matrimonial. A veces a los varones les gusta más estar en la iglesia que en su casa. ¿Aló? Les gusta estar más en su trabajo, trabajando mucho, que estar en su casa. ¿Eso es cierto o no es cierto? Puede ser que usted solo vive en su casa. La pregunta es: ¿haciendo qué? ¿Realmente usted añora llegar a su casa para jugar con sus niños? ¿Si tienen niños? ¿Añora llegar a su casa para poder estar con su familia, o enciende la tele? ¿O sigue con el celular en la mano? Dice que bajo el pretexto de que le van a mandar mensajes. Por eso uno de los teléfonos cuya marca, no me recuerdo, pero BlackBerry. BlackBerry hacía alusión ese nombre a aquella pelota negra que le ponían a los esclavos. BlackBerry. Eso quiere decir que porque el BlackBerry salió para esclavizar a los trabajadores, para que las 24 horas estuvieran conectados. Las grandes corporaciones se lo daban gratis para poder estar conectados. De tal manera que los jefes podían llamar a cualquier hora del día porque le habían dado su BlackBerry. Y claro, cuando salió era como dicen los patojos, una nave. Pero lo malo es que nos esclaviza. Todo lo que nos va a esclavizar no proviene de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna cosa. Y usted y yo tenemos que entender que hay muchas cosas ahora en el sistema en el que nosotros estamos todavía inmersos en el mundo, que no son demasiado atractivos y que nos pueden dominar. ¿Dónde estaba el esposo? Usted sabe que en la vida matrimonial, cuando un esposo no llega de noche, ¿qué piensa la esposa? ¿Qué piensa la esposa cuando un esposo no llega de noche y lo busca y no ha llegado? Está hablando con el hermano Sergio. Le digo porque a veces yo salgo de aquí a las 11:30 de la noche, cuando tengo algún tipo de reunión después de un culto. Y de repente cuando estoy hablando con alguien suena el teléfono, que es la amada, ¿verdad? Diciéndole al amado: ¿ontás? Mi esposa siempre llama después de las 12. Cuando ella ve que no ha llegado a las 12, dice: bueno, ¿qué le pasó? Entonces ella me llama. Y si está despierta, por supuesto, porque ella es de las que duerme desde las 8 de la mañana. Digo, de las 8 de la tarde. De la mañana no. Yo ya estaba durmiendo más porque está algo malita. Bueno, el punto es, hermanos amados, ¿dónde estaba el esposo? ¿Será que la actitud de la amada puede hacer huir al esposo?
Mire, hay esposos que tienen que trabajar fuera de sus casas. Pero si le es muy agradable estar fuera de la casa, ahí hay gato encerrado. Hay esposos que tienen que hacer, cuando son visitadores médicos, hacen lo que se llama giras. Muy bien, tú fuiste visitador médico. Hacen sus giras. Gloria a Dios. ¿Están escuchando todos? Hacen sus giras. Se van el lunes tempranito y regresan el viernes en la noche. Pero hay que observar cómo pasan el fin de semana. Y a veces pasan el fin de semana con su familia, o con, no su familia cercana, sino que con papá, con mamá. Pasan su fin de semana haciendo deportes, porque es que me estreso demasiado de lunes a viernes. ¿Cómo vas a creer que yo no me voy a desestresar? Y no pasan con su familia. Ahí hay gato encerrado. Acuérdese que el amén es para decir así es. A veces me dice mi esposa, es que, ¿sabes por qué no dicen amén? Porque están meditando. O estarán durmiendo. Algunos yo creo que se duermen. Pero, hermano amado, ¿no cree que se va a casar va a estar en intimidad con Dios? ¿No cree usted que la que se va a casar va a estar en su primer amor? Mire, le mencioné la iglesia de Éfeso porque la iglesia de Éfeso podríamos pensar que era el modelo de la iglesia perfecta. Tal vez en Éfeso nosotros podríamos encontrar cosas muy interesantes. Incluso si nosotros nos examináramos como iglesia Betel, iglesia local Betel, tal vez podríamos encontrar algunas características de esa iglesia. Porque nosotros hemos examinado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Tenemos doctrina. ¿Sabe qué pensamiento me subió y de qué nos sirve? Porque ¿de qué le servía la doctrina a Éfeso? ¿De qué le servía probar apóstoles y encontrar los mentirosos? ¿De qué le servía a Éfeso no querer a los malos? Todas las características. Sí había perdido lo principal, como era su primer amor. Hemos oído hasta la saciedad que el Señor no viene por una iglesia que tiene conocimiento bíblico. No viene por una iglesia que diezma bastante. No viene por una iglesia que sirve mucho a lo Marta. Viene por una iglesia que ama mucho. Y como ama mucho, lo demuestra. Entonces nosotros tenemos que detenernos cada uno en lo individual y pensar, ¿amo yo realmente al Señor y puedo ver en mi vida la forma como ese amor me hace ser, o me hace actuar, o me hace servir, o me hace realmente vivir en familia como Dios espera que yo viva? Ahora, no lo encontró. Yo no sé cuántos en esta mañana podemos ser sinceros con nosotros mismos para saber si estamos en intimidad con Dios o no. Si lo percibimos un día, pero una semana no. O si lo estamos percibiendo continuamente y lo estamos buscando continuamente cuando no estamos. Mire, si usted quiere, venga una vez al mes al templo. Pero búsquelo todos los días que usted no viene al templo con todo su corazón. Claro, yo entiendo que la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero si venimos por costumbre, nada más, también es malo. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero no venga por costumbre. Venga porque, hermano, ya no aguante estar con él. Venga porque anhela usted tener comunión con aquellos que piensan como usted y aman como usted. Venga porque usted se da cuenta que en casa no puede tener la misma experiencia que tiene en la congregación. Si no, nos serviría de nada la congregación. Mejor nos quedaríamos en casa todos.
Haríamos lo que más nos gusta hacer. Desarrollaríamos nuestros hobbies. Sacaríamos a la familia a pasear el domingo. Porque muchos de los paseos no se pueden hacer, especialmente cuando el pastor termina como a la 1 de la tarde. Y en el invierno llueve. Y yo quería ir de picnic. Mire, hermano, si el picnic le va a servir en un día domingo para estar mejor con su familia, hágalo. Disfrútelo. Pero el próximo domingo venga con toda su familia. Y que toda su familia exprese gozo. Ahora, esta amada, en el verso 2 del capítulo 3 dice, y dije, es una forma de introspección que tiene la amada, porque está sola en el lecho. ¿Lo nota? Está sola. Ella percibe la tristeza de estar sola. Ella percibe el sufrimiento de estar sola. Ella ama al amado, pero no está. Tal vez ella se arrepiente en su lecho de las cosas que le dijo al amado, o que el amado vio en ella que le hizo pensar que ya no lo amaba y por eso se fue. Me levantaré ahora y rodearé por la ciudad. Me gusta saber que la amada entiende que algo está mal y no se queda dormida. No había caído en tanta comodidad como la del capítulo 5 del mismo libro de Cantares, sino ella dice, y dije, le habló, si usted quiere, a su alma, porque ¿cuántos saben que le debemos de hablar a nuestra alma? David aprendió a entrenar su alma. El apóstol fundador de lo que aquí en Guatemala se llamó Verbo, y se llama aún, algunos de ustedes oyeron de esta misión. Ellos tienen una red de colegios cristianos, tienen una universidad. Podríamos decir que como ministerio triunfaron. Pero es llamativo que el apóstol fundador de ellos, Jim Durkin, escribió un pequeño libro que se llama Entrenando tu alma. Lo puede buscar en internet y lo puede leer. Pero una de las cosas que descubrió Jim Durkin es que, siendo hijo de Dios, cayó en un hoyo tan profundo que perdió a su familia. Y estando en ese hoyo, el Señor, por medio de su Espíritu, porque Él es bueno, aleluya, y aun cuando estamos en hoyos, el Señor nos quiere levantar del hoyo cenagoso. Nos quiere sacar de lo profundo de una cisterna. Nos quiere sacar de nuestras situaciones almáticas. Porque, hermano amado, generalmente quien nos mete en esos hoyos profundos es el alma. Y entonces, como el Señor es conocedor de nuestro ser integral, le enseñó a Jim Durkin a que entrenara su alma, a que le hablara a su alma. Y se dio cuenta que había otro loco que hizo lo mismo hace casi 3000 años. Su nombre es David. Y en muchos de los salmos, por ejemplo, si usted encuentra el Salmo 43, se va a dar cuenta que David aprendió a hablarle a su alma, seguramente ahí en las vigilias de la noche, ahí cuando pastoreaba las ovejas de su padre, ahí cuando David realmente se sentía también solo, como esa amada que estaba sola, y como muchos de nosotros nos sentimos solos, porque, hermanos amados, aquí podemos estar este montón de gente y sentirnos solos. Y muchas veces no somos honestos con eso. Ocultamos religiosamente las cosas. ¿Cómo está, hermano? En victoria. ¿Cómo está, hermana? En victoria. Y no está así. Y dice, en el verso 5 del Salmo 43, David le habla a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí?
Ayer cuando estuve en el funeral, y Eclesiastés dice que es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete. De vez en cuando vaya a una casa de luto. Identifíquese con el dolor. A nadie le gusta ir a la casa de luto. Y nos fascina estar en la casa del banquete. Pero la Biblia dice que es mejor estar en la casa de luto. Y cuando uno observa se da cuenta lo sombrío, a pesar de que estén en Cristo. El dolor, la pena, la incertidumbre, que aunque sea de una manera momentánea, puede llegar al alma. Y David, usted puede leer los contextos y darse cuenta por qué escribe esto, pero él estaba abatido. Hermano, ser cristiano y estar abatido no es malo. Lo mejor es reconocerlo y buscar la ayuda de Dios y buscar la ayuda de un ministro o de alguien maduro. Pero el Señor le enseñó a este hombre que estaba solo y perseguido, y él le dice a su alma: ¿por qué te turbas? Como que se le estuviera hablando a un espejo, y le dice: espera en Dios. David le dice a su alma, al alma de David: espera en Dios. Entonces le podemos hablar a nuestra alma. Porque aún he de alabarle. David era un adorador. No importaba la circunstancia. Le recordaba a la almita que se echaba para atrás. Y hermanos, nosotros, yo entiendo que podemos no venir a la hora de la alabanza porque estamos tristes. Dice: el que está triste, que no alabe, que haga oración primero. O sea que es válido venir arrastrando el alma, pero venir a la casa de Dios y orar. Haga oración. Y Dios es bueno, y de lo más profundo nos puede levantar. Es interesante que María, en lo que llaman los teólogos el Magnificat de María, dice: mi alma, no dice mi espíritu, mi alma alaba al Señor, porque todo empieza en el alma. En el alma está tu mente, que no quiere alabar, o está juzgando, o está chequeando que aquel ya se equivocó, o que aquel no alaba, o que esto y lo otro. Porque, insisto, el que viene a criticar el culto no ama. Está usando su raciocinio nada más. Y no hay iglesias perfectas, no hay predicadores perfectos, no hay nada perfecto en nosotros todavía. Eso va a venir después. Aleluya. Los defectos del cónyuge salen cuando dejamos de amar. Y los que estamos casados sabemos eso. Yo no creía que te bañabas un día sí, un día no. Porque cada vez que me ibas a visitar ibas oloroso. Aunque sea colonia, ¿va? Aunque sea con pachuli. Yo no sabía que dejabas los calcetines paraditos cuando te los quitabas, de tanto uso que le dabas. ¿Por qué cree usted que dice que el amor cubrirá multitud de faltas? Eso hay que aplicarlo al matrimonio. El matrimonio tiene multitud de faltas, entiéndalo de una vez. No se está casando con una mujer perfecta, no te estás casando con un hombre perfecto, pero si lo amas, vas a tener paciencia. Oye los pocos amenes. Los amenes desnudan realmente la verdad, ¿no cree usted? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía y Dios mío. Usted puede buscar en los salmos y darse cuenta de cómo Jim Durkin aprendió a entrenar su alma. El alma la debemos de entrenar. El alma, cuando esté tirada, enséñele. Ahora, la amada dijo: y dije, se habló a sí misma. ¿Lo entiende? Y dije: me levantaré. A veces hay que decirle: alma, levántate, vamos al culto.
¿Verdad que sí? Me levantaré. Ella no se quedó conforme con el status quo de su vida espiritual. No te quedes conforme como estás viviendo la vida cristiana. Hay muchos cristianos que han pasado años y años y años en las iglesias y no pasa mucho. Por alguna razón que Betel no ha buscado, ni el pastor ha buscado, hay gente fuera de este país que anhela lo que tenemos nosotros. No sé, las redes, algo les dice Dios. Por eso su pastor sale. Su pastor no va a pasear. No se duerme bien, no siempre se come bien. A veces tienes que predicar 2 o 3 veces diarias. Y si no predicas 2 o 3 veces diarias, tienes que hablar con gente por horas. No es ganga. Pero yo me pongo a pensar que para que yo salga menos, Dios tiene que levantar gente aquí comprometida. Gente que quiera hacer la obra de Dios. Gente que encuentre un llamado. O mejor dicho, que lo acepte. Que esté dispuesto a correr el riesgo de poderle servir a Él para poder enviarlos. ¿Me entiende? Porque podemos pasar años y años y años. Y muchos aquí, muchas veces, hermano, en estos últimos tiempos pueden caer en la trampa del dinero. De querer lo que jamás tuvieron. De experimentar lo que anhelaron en sus corazones y no lo tuvieron antes. ¿Por qué no lo vivieron antes, ahora que el Señor ya está por venir? Las trampas van a venir en la medida que los llamados de Dios lleguen a tu corazón. Te van a ofrecer los mejores trabajos, te van a ofrecer los mejores negocios, te van a ofrecer muchas cosas que te van a traer si tu alma todavía está insatisfecha. Pero vas a perder lo más grande, que es un llamado de Dios. ¿Me está entendiendo? Y dije, me levantaré. Necesitamos que la amada se levante ya. Que deje de dormir. Que deje de estar en su lecho solo pensando: Señor, ya no te siento, Señor, ya no te encuentro, Señor, ya no me haces, ya no me contestas, Señor, ya no haces lo que yo quiero que tú hagas. Necesitamos que la iglesia, la amada, diga: me levantaré ahora y rodearé. Me llamó la atención esa palabra en el original, porque se puede traducir esa palabra en el hebreo: dar la vuelta en otra dirección. La amada va caminando en lo que cree que es un buen camino. Ya vimos los caminos que a veces se nos presentan, que pueden ser caminos de muerte, que pueden ser caminos que no nos lleven a donde está el amado. Cuando la novia se dio cuenta que no estaba esa amada, dice que se levantó y fue en otra dirección. Necesitamos cambiar de dirección. Necesitamos dejar aquello que nos está quitando la comunión con el amado. Sea lo que sea que nos está haciendo más religiosos y no nos está permitiendo tener una verdadera relación con Dios, satisfactoria, maravillosa, nueva, vibrante cada día, hay que dejarlo. De lo contrario nos va a dejar Él. Esa palabra también habla de ir alrededor en una procesión cúltica. ¿Qué es eso? Cuando ella dice: rodearé la ciudad, está hablando, hermano, esta palabra de hacer una procesión cúltica. Nosotros hemos perdido muchas cosas.
Porque cuando la amada despierta y encuentra al amado, se siente tranquila, se siente segura. Cuando mi esposa no viaja conmigo, no duerme. No sé por qué, pero no duerme. Dice que se queda con un chip de alerta. Y duerme poco, que cuando yo estoy en casa. Ahí sí duerme rico. Pero eso nos indica, hermano, que cuando la amada despierta y no está el amado, no tiene seguridad. Y empieza, hermano, a darse cuenta que esa intimidad que tiene con el amado se perdió, aunque sea momentáneamente. Muchos de ustedes vienen del LIM, ¿no es cierto? Levántenme la mano todos los que tienen una herencia y vienen del LIM. Es más de la mitad de la gente que está aquí. ¿Por qué el LIM perdió lo que perdió? ¿Por qué perdimos lo que teníamos? ¿Usted ya se puso a pensar por qué perdimos lo que perdimos? Aquí ni en nuestros mejores momentos podemos llegar a lo que teníamos allá. ¿Es cierto o no los que asistieron allá? Es cierto. ¿Por qué lo perdimos? ¿Qué fue lo que pasó? Perdimos amor. En el LIM, el 20% de las personas tenían carro. El 20%. En Betel, el 80% tiene carro. Y ni así vienen. En el Lima había que caminar porque no había buses, cerca de 1 kilómetro, cayéndose en el lodo, bajo la lluvia. Y la gente llegaba. Algunos, como era tanto el desfile de hermanos, eran atropellados porque había gente que a propósito los pasaba atropellando. Pero esa gente iba porque amaba al Señor. Esa gente buscaba. Y el Señor en su misericordia se manifestaba de una manera poderosa. ¿Por qué lo perdimos? Porque dejamos la intimidad. Ahora queremos viajes, queremos carros, queremos casas, queremos muchas cosas. Y a mí me enseñaron, hermano, en algún momento, porque tiene verdad algunos de los dichos, no hay dos glorias juntas. Mi pastor en una casa de millonarios, sentado en un sillón que podía costar 15,000 quetzales o más, que le quitaron sus zapatos y le pusieron unas sus pantuflas, y yo estaba frente a él. En un momentito que estábamos solos me dijo, esa gente quería quedar bien con él, lo amaba y querían que descansaran. Pero miren lo que el Señor le puso en su corazón, y a mí me quedó grabado porque me dijo, ¿quién en la comodidad se consagra? Me dijo. Y eso es lo que andamos buscando. Lo que este sistema nos está tratando de mostrar es la comodidad. A más cómodos mejor. La tecnología nos hace estar cómodos. Ahora ni al banco se va, se hacen transferencias. Ahora los medicamentos nos llegan a la casa. La comida nos llega a la casa. Y por eso nos ponemos más gordos y más flojos. Ya ni caminamos. Porque estamos buscando la comodidad, y eso queremos en la iglesia. Por eso las iglesias más cómodas son las que están más llenas. Las iglesias que tienen mejores oportunidades y le dan un servicio tipo Disney es la que llenan las iglesias. Son enormes templos, pero no hay nada de amor al Señor, o demasiado poco. Ir alrededor en una procesión cúltica. ¿Qué será una procesión cúltica? Aquí hemos tenido alguna procesión cúltica. Y algunos se choquean con algo así. ¿Por qué salir aún fuera de las paredes
y rodear todo el área donde uno está. En procesión cúltica, levantando las manos. Imagínese si en el templo no las levanta usted, ¿cómo las va a levantar afuera? La procesión cúltica es un David saltando, brincando, iba alabando al Dios que lo sacó de lo peor que él estaba, donde solo olía los excrementos de las ovejas, y lo puso como rey. Lo elevó a rey de su pueblo, y él brincaba, él danzaba, el hermano hacía delante de la presencia de Dios, y no le importó lo que Mical le dijo. No le importó la opinión de su esposa. Y Dios le puso la mano a la esposa, porque quedó estéril. Hay muchas Micales en las iglesias estériles por burlarse de los hermanos que tienen libertad para alabar. Porque somos buenos para juzgar, lo que no pretendemos hacer, porque no nos animamos, porque hemos perdido la llenura del Espíritu Santo, porque ya no hay fuego dentro de nosotros. Hay muchas cosas, privilegios. Nos gusta predicar, nos gusta alabar, nos gusta tocar un instrumento, nos gusta que nos vean. Pero cuando es de hacerlo nosotros para Él, no lo hacemos. Ella dijo: y rodearé por la ciudad. Muchas veces la falta de comunión, la falta de intimidad con Dios, la falta de libertad para poder expresar nuestra adoración al Señor le demuestra a Él que no amamos. ¿Cuándo sabe una mujer que el hombre ya no la ama? Yo aquí podría hacer muchas entrevistas. Si tuvieran libertad lo dirían. Es que pastor, cuando él me amaba, mire, hacía esto, hacía lo otro, me sorprendía de una manera. Mire la forma como me conquistó, hizo esto, hizo lo otro. Pero ahora, hermano, ni siquiera me puede ver. Quítate de ahí. Me caes mal. Sé de un lado. Súbite o te dejo. ¿Usted cree que a una amada se le puede tratar así para conquistarla? No. Pero una vez la conquistó, empieza con otra amada. A veces los esposos, cuando tratan mal a sus esposas, es porque están tratando bien a otra. Ella dijo: voy a volverle a mostrar que yo lo amo. No importa el ridículo que yo haga. ¿Sabe que muchos de ustedes le temen al ridículo? Alabaré, alabaré, alabaré. Yo no me estoy burlando. Estoy viendo la falta de libertad. Algunos de ustedes así los veo aplaudir. Mejor no aplaudan. Pero me preocupo como pastor. ¿Qué les está pasando? Amén, sí, Señor. ¿Qué les está pasando? Más de la mitad de la gente que está aquí viene del Elim, de un Elim vibrante. Yo puedo entender, porque, hermano amado, yo salí de la tradición evangélica, yo no podía ni levantar la mano. Ahí me decían: cállese, no haga. Hermano, yo lloraba con los himnos de la vida cristiana, porque era con himnario. Yo lloraba, yo no sabía por qué. Pero eso era malo ahí, que uno llorara. Pero el que nace de nuevo tiene un espíritu sensibilizado. Aleluya. Deja que sus sentimientos fluyan. No se me olvida cuando el hermano Otto me dijo en una ocasión, bueno, no solo a mí, sino que le dijo a toda la congregación, especialmente a los varones: a ustedes también les dieron sacos lagrimales para llorar. Qué rico es llorar en la presencia del Señor. Eso no nos hace menos hombres, nos hace más hombres. Aleluya. Ella dijo: me levantaré y
Haré una procesión cúltica. Y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y a pesar de eso no lo hallé. A veces Dios se esconde. El doctor en alguna ocasión nos habló de los silencios de Dios. A veces Él se va. A veces Él no está. Pero está pendiente. Si esa es tu situación, yo te quiero decir que Él está pendiente. A ver qué vas a hacer. Verso 3, con eso termino porque el tiempo se fue. Me hallaron los guardas. Nunca me había puesto a pensar quiénes eran los guardas. Y el Señor me preguntó, ¿y quiénes son los guardas? Claro, uno puede pensar, son los soldados que cuidaban la ciudad. No, pero en el sentido espiritual, ¿qué significa para nosotros? Y la palabra es shamar. Esa palabra shamar se usa en el hebreo para cuando pusieron a Adán a cuidar el huerto. ¿Y sabe usted que todo padre de familia que está casado es un Adán cuidando el huerto? Cuando el hermano Otto bendijo a su hijo primogénito, que se casó con una hija de hermana Marlis, le dijo: Otto, Dios te puso a cuidar este jardín. Cuidar el jardín. Esa es la tarea nuestra. Y no andar macheteando la grama con machete romo. Y esa es la palabra. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas. Shamar significa atender, cuidar. Si algo debe hacer el esposo, es cuidar, es atender. La única en Efesios capítulo 5 definición del amor que se encuentra en el Nuevo Testamento está en el capítulo 5 de Efesios. Acompáñame un momentito. Ya voy a terminar. Capítulo 5 de Efesios da la única definición. Nosotros hemos creído que la definición de amor está en 1 Corintios 13. Esas son características del amor. La definición del amor está aquí. Cuando dice: porque nadie, verso 29, leamos el 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Cualquier esposo va a haber dicho: ¿cómo así? Explícame. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ojo, el esposo que no está amando a su esposa, ya no se ama ni siquiera a él mismo. Y eso es delicado. Verso 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino, ahí está la definición del amor, sino que la sustenta y la cuida. ¿Lo lee? El amor es sustentar y cuidar, exactamente igual que shamar. Entonces yo quiero que usted entienda quiénes son los guardas. Con eso me despido. Me hallaron los guardas. ¿Quién está puesto para atender y cuidar tu alma? Aquí en la tierra. ¿Quién debe de atender y cuidar tu alma? Aquí en la tierra. ¿Me oíste bien? ¿Quién debe de atender y cuidar tu alma? ¿Ninguno? Tu pastor, si es que lo tienes. Porque si tienes pastor, vas a dejar que te cuiden el alma y vas a permitir que te atiendan el alma.
Si no, no tienes pastor, un predicador más. Lo mismo puedes oír la predicación aquí como en la red o con cualquier pastor. Algunos pueden asistir a una congregación y tener un pastor electrónico. Lo malo es que nunca hablan con él y tampoco se dejan cuidar. Los guardas son los ministros. Los guardas son aquellos que salen al encuentro y que rondan la ciudad. Qué maravilloso sería que este país tuviera guardas que rodearan la ciudad y espiritualmente oraran y profetizaran sobre ella. Y no solo fueran famosos. Y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Solo los guardas conocen dónde está el amado. Los verdaderos ministros del Espíritu te van a llevar, como lo hizo Eliezer, a la Rebequita, a donde está Isaac. Los demás te van a llevar a cualquier oasis bonito, pero ahí no está Isaac. Hay muchos Isaacs que están llevando a la iglesia a los grandes y grandes oasis de prosperidad. Solo que muchas no se dan cuenta hasta muy tarde que Isaac no está ahí. Y es llamativo y totalmente contrastante el hecho de darse cuenta que Isaac estaba en el desierto. En el desierto del viviente que me ve. Que no tenemos tiempo para hablar de eso. Isaac no estaba en la comodidad de un oasis. Isaac estaba en lo dificultoso del desierto. Por eso, si el Señor te está llevando al desierto, no, déjate. Porque dice: te llevaré al desierto, le dijo a una nación que se había apartado de él, para que ahí te vuelva yo a hablar, para que ahí te vuelvas a encontrar conmigo, para hablarte a tu corazón. A veces nos tienen que quitar el dinero, a veces nos tienen que quitar el trabajo, a veces nos tienen que quitar una relación, a veces nos tienen que quitar, nos tienen que podar. ¿Se acuerda que hablamos del tiempo de la poda? Para que pongamos atención. A veces nos enferman para que pongamos atención. No esperemos buscar afuera lo que puedes encontrar adentro, en el lecho, en intimidad con Él. Apenas hube pasado de ellos, de los guardas, un poco, el trabajo pastoral, si lo aprovechas, te va a permitir encontrar al amado. Solo que a veces el trabajo pastoral incomoda, porque el pastor que es responsable y que quiere hacer la obra de Dios no va a quedar bien contigo. Te va a decir lo que necesitas saber. Y a veces, aunque no seas sincero o no seas sincera con el ministro, el Señor en su misericordia le va a dar ojos al ministro para decirte: lo que te pasa es esto y esto y esto. Y no lo quieres dejar. Y mientras no lo dejes, va a seguir los problemas, porque Dios te ama. Apenas hube pasado de ellos, verso 4, un poco, hallé, aleluya. Hallé. Quiero entender que no se emociona porque usted ya lo encontró. Hallé, dice, luego al que ama mi alma. Y lo así. En términos chapines, lo agarré. La idea de esa palabra es mantener en posesión. Así como María. ¿Usted se recuerda de María? Cuando ese día domingo, primer día de la semana, creyó que el que le dijo María
era el hortelano. Pero cuando oyó su nombre y el timbre de voz del Señor, lo reconoció y se le abrazó a los pies. Lo agarró. Tan exacta que es la palabra, porque a Ruth le dijeron: no te pongas a la par del hombre, duérmete a los pies. Porque las que se ponían a la par eran las rameras. Y hay una iglesia ramera que se quiere poner a la par. Por eso ella lo abrazó a los pies. Aleluya, bendito Dios. Hay gente que va a estar tan acostumbrada como María a los pies del Señor. A los pies del Señor oye palabra. Oír a los pies del Señor palabra es no estar juzgando al que predica, aunque se equivoque. Es estar con las antenas espirituales bien puestas para ver qué tiene Dios para mí. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Por qué me trajo este domingo? ¿Me quiso hablar en algo? ¿Debo de reconocer en qué Dios me está hablando o no? Eso es oír a los pies. Eso habla de humildad. Pero a los mismos pies María adoró. Le lavó, enjugó con aquel perfume de gran precio los cabellos, con sus cabellos, mejor dicho, los pies del Señor. Adorar a los pies. Hoy tan bonito que es cantar. No hay lugar más alto, más que estar a tus pies. Qué bonito se canta, pero qué malo se vive, porque no es cierto. Nos emocionamos cantando, pero no estamos a los pies, porque eso significa humildad. Eso significa reconocer cuando estamos mal. Eso significa, hermanos amados, que estamos conociendo los pies. Lo agarró y el Señor le dijo: suéltame, suéltame. En el original dice: no me retengas, porque subo al Padre. Como quien dice: cuando regrese será otra cosa. Pero ahorita usted ya se dio cuenta que cuando Él regrese vamos a poder asir de Él. Pero María fue atrevida. Necesitamos Marías atrevidas. Pero de ella habían salido 7 demonios. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que no reconocemos quiénes éramos antes de Cristo. Nos creemos buenos. Creemos que éramos buenos, creemos que habíamos hecho muchas cosas, que Dios debería estar agradecido porque nosotros lo buscamos a Él. Porque somos muy inteligentes, porque esto y porque lo otro, porque tenemos tal apellido, porque venimos de tal nacionalidad. No, podrida llaga. Dice el Antiguo Testamento que éramos en Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso esa mujer se tiró con todo. Y ahora sí termino. Lo así y no lo dejé hasta que lo metí en la casa de mi madre. ¿Qué fue lo que hizo Isaac con Rebeca al final del capítulo 24 de Génesis? Qué casualidad, ¿verdad? Tenemos que estudiar qué es eso, pero me temo que no todos entenderían. Pero hay un misterio bien grande. En Génesis él la mete a la casa de su madre. Aquí ella lo agarra y lo mete en su tálamo, en la cámara, en el cuarto, en la habitación, en lo secreto, y ya no lo suelta. Por eso, hermano, deme 2 minutos y yo me agarro otros 2, pero mire. Verso 6, ¿quién es esta? Esa que estaba en intimidad con él, que sube, que asciende del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático.
Ese es el arrebatamiento. La que está y por amor lo tiene prisionero es la que se va. Mejor entendámoslo de una vez. Aquí no es de saber mucha Biblia. Mejor si la sabes. Pero no aquí, aquí. Y la bajas a los pies. No es quien más diezma, ni quien tiene más currículum eclesiástico acá. Es que yo fui esto. Eso no le importa al Señor, hermanos. Lo que le importa es, poniendo el nombre de cada uno de ustedes, ¿me amas más que estos? Ese va a ser el examen. ¿Me amas más que estos? Y cuando dijo Pedro sí, lo mandó a servir. Por eso perdemos ese examen. Mejor agachamos la cabeza porque no queremos servir dejándolo todo. Nos aferramos pero a nuestras cosas materiales. Nos aferramos a nuestra comodidad. Nos aferramos a lo que nos conviene, pero no nos aferramos al que nos salvó. ¿Quién es esta que sube? Y mire, menciona mirra e incienso. Mirra es sufrimiento, hermanos. La intimidad con Dios, meterse con Dios, amar al Señor implica sufrimiento. Porque hay sufrimiento en la entrega. Por eso aquellos que se acaban de casar sufren al dejar a sus padres cuando la relación fue buena. Sahumada es que usted en un cuarto cerrado queme incienso y mirra y se llena de humo. Todo usted se llena, sahumada de mirra. Es decir, que la iglesia que se va a ir va a sufrir. La muerte al yo produce sufrimiento. El tomar la cruz cada día y seguirlo a Él produce sufrimiento. Por eso el evangelio de hoy no puede encajar en una novia que se va a ir. Por eso prefirieron quitar mejor lo que era el arrebatamiento de estas iglesias. Qué casualidad, me decía el Señor, que eso fue lo que yo recibí cuando nací y que me trajeron los sabios. Me trajeron mirra, profetizándome el sufrimiento. Me trajeron incienso porque mi vida iba a ser un constante incienso agradable delante de mi Padre. Y me trajeron oro porque soy hijo de Dios, soy Dios. Esta mujer sube con sufrimiento. Pero esa palabra de incienso significa blancura, como una especie blanca, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. ¿Usted ya se dio cuenta que el sufrimiento por fin nos lleva a la consagración? Entonces, si está sufriendo, yo ya terminé de predicar, ponte de pie. Si tú estás sufriendo,